método de débitos y créditos. Vamos a trabajar de esta forma para que veamos que realmente un enunciado se puede resolver por ambos métodos. Simplemente hay que llevar una metodología diferente y saber cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para cada uno. Entonces, por ahí les compartieron a ustedes un enunciado. ¿Sí? Como les dije, este fue diseñado para poderlo trabajar de esta manera. El enunciado es, ¿qué es lo que nos presenta? Bueno, nos presenta la información de la empresa, nos dice que sufrió una pérdida de información financiera y solo pudo recuperar el libro de bancos, el balance de situación financiera del 2023 y de la información financiera del 2024 tiene información parcial. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como les decía, un balance 2023 completo, un balance de situación financiera. Tenemos libros de bancos completos, quiere decir que toda la información bancaria está contenida en ese extracto. Y del 2024 solo tenemos una porción de información acerca de balance. ¿Qué es lo que nos pide el enunciado? Trabajar estado de resultados y balance general. ¿Sí? Entonces, si vamos a iniciar conociendo el enunciado. ¿Sí? La primera parte, como dijimos, nos detalla las cuentas de balance del 2023. Tenemos bancos, cuentas por cobrar, tenemos estimación para cuentas incobrables, documentos por cobrar, inventarios de mercadería, gastos diversos pagados por anticipado, tenemos la parte de mobiliario y equipo y su correspondiente depreciación acumulada. Tenemos cuentas por pagar, gastos acumulados por pagar, documentos por pagar y la cuenta de capital. Y como vemos, este balance se encuentra debidamente cuadrado. ¿Sí? Solo para hacerles la observación, durante el desarrollo del enunciado, pues si tienen alguna duda, les voy a pedir que simplemente levanten la mano y la planteen, por favor. Tratemos de resolver las dudas conforme van surgiendo, porque si no, al final puede que las olvidemos o ya no nos dé tiempo de plantearlas. Entonces, por favor, las dudas que les van surgiendo, las planteamos de una vez. Ya tenemos el balance 2023, que va a ser el inicial, y después nos presenta el movimiento de bancos dividido en dos partes: los ingresos y los cheques emitidos. En la parte de ingresos nos da un total. De una vez nos dice cuánto fue lo que ingresó a bancos durante el periodo. Y el total que ingresó fue de 147.237,45. Adicional a eso nos presenta una integración de los movimientos que integran ese saldo final o ese gran saldo de depósitos. Primero me dice que dentro de ese total de depósitos existe un redepósito que se realizó por un cheque rechazado. El depósito original se realizó el 15 de marzo y se redepositó el 31 de marzo por haber sido rechazado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que fue un pago que nos realizaron, ¿sí? Pero que en su momento, en la primera vez que fue depositado, salió rechazado. Y ahorita el cliente nos está diciendo que lo volvamos a depositar porque ese cheque ya cuenta con fondos. El 2 me dice que también ese total de depósitos incluye cobros que realizamos de cuentas por cobrar. Es decir, cobros que se realizaron por las ventas hechas al crédito durante el periodo. También se recibió en esos depósitos 5,000 quetzales que corresponde a un préstamo que nos concedió el banco. Ese préstamo lo recibimos el 31 de octubre y devenga una tasa de interés del 12% anual.
Y como último punto me dice que también se incluyen ahí 2,000 quetzales que corresponden a cobro de documentos por cobrar. En los cheques emitidos me da un total también. Me dice que el total erogado por banco fue de 148,662,30. Y también me da un detalle. Ahí pagué cuentas por pagar, es decir, pagué compra de mercaderías al crédito, pagué sueldos, alquileres, gastos de luz y teléfono, compré productos de proveeduría, pagué impuestos y licencias, compré mercaderías al contado, hubo pago de gastos diversos y también pagué documentos que estaban pendientes de pago. Y nos presenta los saldos conocidos para el 2024. Dice que de estos yo conozco el saldo de cuentas por cobrar, conozco también la estimación cuentas incobrables del periodo, conozco el inventario final, conozco lo que sobró de proveeduría, el inventario de proveeduría que sobró al final del periodo, también tengo gastos acumulados por pagar y préstamo bancario e intereses por pagar. Y dentro de la información adicional nos indica que las ventas al contado constituyen el total de depósitos, ¿sí? El valor que nos está detallando acá, los 147,000 quetzales. Ese total de depósitos hay que restarle los cobros de cuentas por cobrar, los cobros de documentos y el préstamo recibido del banco. Entonces, al tener el total de depósitos del periodo menos estos 3 ítems que nos está diciendo que le restemos, vamos a obtener nuestras ventas al contado. Seguido me dice que la depreciación gasto del año es de 1,416. El punto 3 indica que durante el periodo se dieron de baja cuentas que se consideran totalmente incobrables por 1,433,70. También indica que hubieron devoluciones y rebajas sobre compra 2,495,70. Y finalmente me indica que en el periodo se compró mercadería al crédito por un valor de 102,288,30. Entonces, puntos importantes a tomar acá es que cuando a nosotros ya nos dan una información que generalmente estamos acostumbrados a hacer una integración para obtenerla, esa integración la dejamos de lado, ya no la hacemos, ¿sí? Porque ya tenemos la información que me brinda el enunciado. En este caso me habla de las depreciaciones gasto. Nosotros sabemos que hay dos formas de determinar las depreciaciones a través de datos incompletos. Uno es usando una cédula en la cual vamos a integrar los movimientos del activo depreciable para obtener por diferencia el valor de la depreciación. Eso lo trabajamos cuando las depreciaciones se están registrando a través del método directo. Y el segundo método es cuando estamos trabajando las depreciaciones a través del método indirecto. Es decir, cuando mantenemos una cuenta dentro de nuestros balances que se llama depreciación acumulada. Entonces lo que hacemos ahí es comparar saldos iniciales, saldos finales y los movimientos del periodo, ¿sí? Pero en este caso ya no vamos a hacer la cédula porque el enunciado ya me da el valor que yo debería de buscar. Al igual que las compras al crédito. Para determinar las compras al crédito, pues hay una cédula en específico que nosotros trabajamos donde partimos de los saldos finales de las cuentas por pagar y los documentos por pagar, le vamos adicionando y restando los movimientos del periodo y finalmente lo comparamos con los saldos iniciales. En este caso, el enunciado ya me da cuál fue el valor de las compras al crédito. Entonces, nosotros vamos a omitir esa cédula.
Y se planteó el enunciado de esta forma porque muchas veces en los exámenes vienen estas pequeñas cosas. Como los estudiantes ya están acostumbrados a que por cada estructura del estado de resultados que quieren determinar van a hacer una integración, entonces les ponen estas pequeñas trampas. ¿Y qué es lo que pasa? Que el estudiante se va y empieza a hacer el juego de los saldos finales, de los pagos que realizamos a proveedores. Entonces, por favor, cuando el enunciado ya les dé a ustedes un dato en específico, ya no tenemos por qué hacer integraciones. Ya lo tenemos, simplemente copiamos el dato, ¿sí? Entonces, ya que tenemos el enunciado, ya lo vimos, ya lo conocimos, vamos a iniciar con el método analítico. El método analítico nosotros sabemos que lo trabajamos a través de una serie de cédulas que nos han enseñado, ¿sí? Y que corresponden a los movimientos que han existido de los balances y también de los movimientos de caja. Entonces, en este caso, en relación a las ventas al contado, nosotros vamos a guiarnos por lo que me dice el enunciado. Me dice que yo debo de tomar el total de depósitos del periodo. Son los 147,237. Acá los tenemos. A ese valor que tenemos ahí, nosotros le vamos a restar los cobros que hayamos realizado de cuentas por cobrar, los cobros que realizamos de documentos por cobrar y también el préstamo recibido. ¿Por qué se lo restamos? Porque en este momento nosotros estamos buscando exclusivamente ventas al contado, es decir, dinero que ingresó al banco directamente por la venta en un determinado momento, no fue posterior, eso ya sería ventas al crédito. No, este dinero que estamos buscando ahorita o este dato que estamos buscando ahorita es el dinero que recibimos por las ventas en efectivo. Entonces nosotros tenemos que excluir todo aquello que no se considere venta en efectivo, ¿sí? Como les digo, los cobros de cuentas por cobrar no son ventas en efectivo, no son ventas al contado, son recuperación de cartera, es decir, recuperación de ventas al crédito que hicimos en meses anteriores o durante el periodo. Los cobros de documentos por cobrar igual. Aquí pueden corresponder a dos cosas. Puede corresponder a ventas realizadas al crédito o algún otro derecho que nosotros tengamos de cobro y que lo vamos a ejercer a través de documentos. Y el préstamo bancario también lo tenemos que excluir. ¿Por qué? Porque está dentro del total de dinero recibido en bancos, pero no corresponde a las ventas. Es dinero recibido por un préstamo. Es otro asunto distinto a ventas. Y lo que no les dice el enunciado es que también deben restar el redepósito. Pero nosotros vamos a analizar qué corresponde ese redepósito. Ese redepósito quiere decir que estos 575.25 dentro del banco están dos veces. La primera vez yo lo deposité cuando a mí me entregaron el cheque que liquidaba esa cuenta. Y yo vine y lo deposité al banco. Entonces ya existe una vez ese depósito dentro del banco. Pero resulta que el banco me notificó que este cheque salió rechazado, ¿sí? Yo me comuniqué con el cliente y le indiqué este hecho. Y él me dice que por favor lo vuelva a depositar, ¿sí? Porque ya ese cheque cuenta con fondos.
o la cuenta de él ya cuenta con fondos necesarios para liquidar ese cheque, entonces lo vuelvo a depositar, ¿sí? Entonces, dentro de ese total de depósitos está 2 veces ese cheque, pero realmente solo una vez se hizo efectivo. Entonces yo tengo que eliminar ese segundo depósito repetido, ¿sí? Entonces, estos primeros 3 valores que estoy restando corresponde a lo que me dice el enunciado. Y por análisis yo determiné que también debo de retirar de ese total de depósitos el cheque que está depositado 2 veces. Entonces, partiendo de eso, me dice a mí que las ventas al contado fueron por un total de 70,410,60. La segunda parte de la cédula me pide que yo determine las ventas al crédito. Y las ventas al crédito, tenemos que hacer una integración donde vamos a partir del saldo final de las cuentas por cobrar, este saldo que tenemos acá, este saldo que tenemos acá de cuentas por cobrar, 28,178, el saldo final de documentos por cobrar, ¿sí? Y para eso vamos a hacer, dentro de los saldos finales que me está anunciado, yo no tengo documentos por cobrar, ¿sí? Pero como esta es una información parcial, yo realmente no sé si efectivamente es que ese saldo no existe o simplemente es que no cuento con dicha información. Pero para determinar eso, lo que yo debo hacer es analizar lo que me presenta el enunciado. A mí me dice que yo tengo un valor de documentos por cobrar, lo vamos a colocar acá, documentos por cobrar, saldo inicial. Y me dice que yo tengo 2,000 quetzales. Al analizar mi movimiento de caja y bancos, a mí me dice que yo cobré documentos por cobrar durante el periodo. En el punto 4 me dice que yo cobré. Entonces tengo cobro de documentos. Tengo esos mismos 2,000 quetzales. Y no me a mí que haya concedido nuevos o que haya emitido yo nuevos documentos y que me generen un nuevo derecho de cobro, ¿sí? A mí solo me dice que yo los pagué. En ningún momento me dice que yo volvía a vender mercadería a través de documentos por cobrar o que volvía a conceder un préstamo a través de documentos. Entonces, por lógica, yo digo, si lo que tenía de saldo inicial me lo cancelaron durante el periodo, por lógica mi saldo va a ser 0. Entonces coloco aquí saldo final 0. Los cobros de cuentas por cobrar, esos están en el movimiento de caja o en el movimiento de bancos. En el numeral 2 me dice que cobré en concepto de cuentas por cobrar 69,251. También incluyo acá los cobros de documentos por cobrar. Ustedes se recuerdan que durante el curso les indicaron que tanto los documentos por cobrar como los documentos por pagar, para poder incluirlos dentro de nuestras cédulas de compras o ventas, nosotros tenemos que encontrar dentro del enunciado evidencia que me indique que esos documentos por cobrar o por pagar no están relacionados con compra o venta de mercadería. En muchos enunciados a ustedes les decía,
directamente les decía, los documentos por cobrar y por pagar son de carácter no comercial, ¿sí? Es decir, que no corresponden a compras y ventas al crédito. Entonces, desde que ustedes encontraban ese indicio, ustedes excluían de su cédula de compras, de ventas al crédito o de compras al crédito, excluían los documentos, ¿sí? O en caso de que fuera documentos por pagar, la otra evidencia que ustedes pueden encontrar es que recibieron un préstamo durante el periodo y que les digan que ese préstamo se obtuvo a través de la firma de un pagaré o de una letra de cambio o de cualquier otro documento. Entonces, automáticamente ustedes van a comparar ese saldo que recibieron de préstamo con el saldo que tienen en documentos por pagar, ¿sí? Si realmente esos documentos por pagar corresponden a los valores que recibimos de préstamo, entonces ahí tenemos la evidencia de que los documentos por cobrar o por pagar son no comerciales, son otro asunto que no corresponde a compras al crédito o ventas al crédito. Pero en este caso, el enunciado no nos menciona nada, no nos dice que sea por otro asunto. Entonces, como no existe evidencia de que sea por otro asunto distinto a compra y venta de mercaderías, entonces yo digo que, o considero que los documentos por cobrar que tengo en mi balance se generaron por la venta de mercadería al crédito. Entonces, este cobro que yo recibí de los documentos por cobrar, lo contemplo dentro de mis ventas al crédito. Recuerden también, perdón, recuerden también que la cédula pide que aquellas cuentas que hayan sido declaradas totalmente incobrables, debemos incluirlas acá para efectos de determinar nuestras cuentas, nuestras ventas al crédito. Entonces, las cuentas incobrables dadas de baja también las voy a sumar. También me pide la cédula que yo sume devoluciones y rebajas sobre ventas, pero en este caso no tengo, entonces este valor simplemente no lo tomo en cuenta. De ahí, ya que tengo los movimientos del periodo, ahora me pide que los compare contra los saldos iniciales o que les reste los saldos iniciales. Entonces, esos sí los conozco. Yo tengo el saldo inicial de cuentas por cobrar y tengo saldo inicial de documentos por cobrar. Entonces, la sumatoria de todos estos movimientos van a representar mis ventas al crédito. Teniendo ventas al contado y teniendo ventas al crédito, yo ya puedo decir que conozco el total de ventas del periodo. La siguiente cédula es la cédula de compras, ¿sí? Y acá es donde viene el cambio con lo que ustedes están acostumbrados a trabajar. Las compras al contado, el enunciado ya me las da en el área de cheques emitidos. Me dice que yo compré 3,681 al contado. Y las compras al crédito, como el enunciado también ya me lo da, ustedes ven acá en el punto 5 de la información adicional, me dice que durante el periodo se compraron mercaderías al crédito por un total. Entonces yo ya no voy a hacer el trabajo de integrar los movimientos, sino que simplemente traslado el total que me dice el enunciado. Y con esa sumatoria yo obtengo el total de compras del periodo, ¿sí? Pero recuerden que las devoluciones y rebajas sobre compras, aquellas devoluciones que se operaron contra cuentas por cobrar,
es decir, que no están detalladas en el movimiento de caja y bancos, deben restarse para que nosotros Atrás y sí lo hundió obtengamos bastante. nuestras compras netas, ¿sí? Entonces ya tenemos dos cédulas, la cédula de venta completa y la cédula de compras. La tercera cédula que ustedes siempre deben de trabajar es la cédula de costo de ventas, ¿sí? Porque van relacionadas estas tres. Y el costo de ventas a mí me dice que parte del inventario inicial que nosotros conocemos, a eso le vamos a sumar las compras netas del periodo que determinamos en la cédula anterior. Ese movimiento a mí me da mi mercadería disponible para la venta. Y a esa mercadería disponible para la venta yo le voy a restar el inventario final de mercaderías. Y como resultado voy a obtener mi costo de ventas. Entonces, esas son las primeras tres cédulas que ustedes van a trabajar siempre. Ventas, compras y costo de ventas. Y en ese orden. Después del costo de ventas, ustedes pueden integrar sus demás cédulas como ustedes deseen. Pueden iniciar analizando el movimiento de caja y bancos y complementarlo con el movimiento de balance, o pueden ir en orden y empezar a hacer un barrido de sus cuentas de balance, que es lo que vamos a hacer en este caso. Y vamos a ir cuenta por cuenta del balance inicial. En la cuenta de Banco Continental nosotros no la vamos a integrar, porque ese incluye varios gastos y esos gastos ya están detallados en el enunciado. Entonces, esa cuenta no la vamos a tomar para integraciones. Cuentas por cobrar, nosotros ya la trabajamos en la cédula de ventas al crédito. Tengo la estimación para cuentas incobrables. Esta cuenta sí la vamos a tomar y va a ser la siguiente cédula que vamos a trabajar, porque nosotros sabemos que para ir alimentando esa cuenta que se llama estimación para cuentas incobrables, se requiere una partida contable que va a involucrar gastos del periodo por cuentas incobrables. Entonces nosotros vamos a trabajar nuestra cédula de cuentas incobrables basándonos en las estimaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el saldo final de la estimación para cuentas incobrables. Eso me lo da el enunciado en los saldos conocidos. Me dice que yo tengo una estimación de 1,239. Y a ese saldo final yo le voy a sumar aquellos cargos que hubieron venido por cuentas incobrables. Cuando la cédula me habla de cargos a cuentas incobrables, se refiere caso de las cuentas que fueron dadas de baja por considerarse totalmente incobrables durante el periodo, ¿sí? Entonces, este valor que ustedes acá tienen de 1,433.70, ustedes se lo van a sumar al saldo final de estimación para cuentas incobrables y van a determinar un subtotal. Ya teniendo ese saldo de cuentas incobrables final corregido, ustedes lo van a comparar contra el saldo inicial para determinar una diferencia. El saldo inicial es precisamente el que estamos analizando en este momento, 1,416. Entonces, derivado de esa resta que hacemos, determinamos que el total de gasto por cuenta incobrable del periodo fue de 1,256.70. En otros ejercicios, en otros ejercicios, ustedes únicamente tomaban el valor
que el enunciado nos decía que fueron consideradas totalmente incobrables del periodo, ¿sí? Pero recuérdense que eso se debe a que existen dos métodos para trabajar las cuentas incobrables. El método directo es donde no se manejan estimaciones. Entonces, una vez se determinó que un saldo ya no se puede cobrar, en el mismo momento en que se detecta, se tira a gasto. Y está el método indirecto, que es un beneficio fiscal que concede la ley. Cada final de periodo, la ley me permite tirar como gasto un porcentaje del total de mis cuentas por cobrar y crear una estimación para cuentas incobrables. Y esa estimación para cuentas incobrables debe ir acorde al saldo de cuentas por cobrar. Entonces va a disminuir o va a aumentar dependiendo el saldo que tengamos de cuentas por cobrar. Entonces, en el método indirecto, por favor, ustedes sí tienen que hacer el juego de comparar los saldos finales de la estimación a ese saldo final, sumar todos aquellos saldos que ya fueron considerados totalmente incobrables y que por lo tanto la empresa ya no los va a recuperar, y restarle el saldo que traíamos al inicio del periodo de la estimación para cuentas incobrables. Ese movimiento a mí me va a dar el gasto del periodo, ¿sí? Entonces, por favor, diferencien los métodos para que no vayan a cometer el error de que, como aquí me dice que durante el periodo fueron declarados totalmente incobrables 1.433, ese va a ser el saldo que yo voy a colocar en mi estado de resultados, ¿sí? Debo de analizar si tengo estimación para cuentas incobrables, no voy a tirar este valor como gasto, sino que voy a comparar, lo voy a sumar a la comparación que haga entre el saldo inicial y saldo final de la estimación, ¿sí? Regresemos al enunciado. Tenemos documentos por cobrar. Esos yo ya sé que los tomé en cuenta para mi cédula de ventas al crédito. El inventario de mercadería fue tomado para la cédula de costo de ventas, entonces no, ya la trabajé, no la tomo en cuenta. Ahora encuentro la siguiente cuenta que se llama gastos diversos pagados por anticipado. Es el saldo inicial. Quiere decir que son gastos que se pagaron en el año 2023, ¿sí? Pero que no correspondieron gasto en ese 2023, sino que van a reconocerse como gasto hasta este año 2024. Entonces ahí yo entiendo que esta cuenta me va a generar un gasto durante el periodo, ¿sí? Entonces, esa le voy a hacer una. ¿Y con qué otras las voy a relacionar? Si tengo gastos diversos pagados por anticipado, veo que también tengo gastos acumulados por pagar, ¿sí? Son gastos también que se generaron durante el periodo, pero que no se van a pagar en este, sino en el siguiente, ¿sí? Entonces ya tengo gastos anticipados y gastos por pagar. Voy a ver mi movimiento de caja y en el área de cheques emitidos yo busco si durante el periodo yo hice desembolsos por pago de gastos. Y efectivamente aquí tengo una cuenta una línea, perdón, que me dice que durante el periodo yo emití cheques para cancelar gastos diversos por 1.362, ¿sí? Entonces ya tengo saldos iniciales, tengo pagos del periodo y debo de ir a buscar si cuento con saldos finales. Gastos acumulados por pagar, efectivamente tengo 513,30. Y dentro de los gastos pagados por anticipado saldo final, eso yo lo tendría que encontrar dentro de los cheques emitidos, ¿sí?
porque debió existir un cheque que yo pagué, pero me debería de decir que corresponde al año 2025, ¿sí? Entonces, dentro de mi movimiento de cheques no me hace esa aclaración, simplemente me dice que yo pagué gastos diversos. Entonces, se entiende que gastos diversos pagados por anticipados, saldo final, no existe, ¿sí? Entonces, vamos a integrar nuestra cédula de gastos. Esta cédula se integra. Saldo final de gastos por pagar, es el valor que tengo acá. Saldo final gastos por pagar, 513 quetzales. Y le voy a sumar también el saldo inicial de gastos anticipados. Es el valor que tengo acá, 531. Ya tengo los dos saldos, con los que al principio ahora le voy a sumar los pagos de gastos realizados durante el periodo, que lo voy a encontrar en el área de caja y bancos. A eso le voy a restar mi saldo inicial de gastos por pagar o gastos acumulados por pagar. Y como no tengo saldo final de gastos anticipados, pues aquí es simplemente valor cero, ¿sí? No existe. La sumatoria de estas líneas a mí me va a dar el gasto del periodo, ¿sí? Seguimos, ya integramos los gastos diversos, entonces ahora regresamos a nuestro enunciado y seguimos con el barrido de las cuentas de balance. Y vamos por acá, gastos diversos. Mobiliario y equipo. Acá mobiliario y equipo no me va a servir para un gasto, porque yo aquí puedo determinar que la depreciación que maneja la empresa se está trabajando a través del método indirecto, porque existe una cuenta de depreciación acumulada. Entonces, la depreciación gasto del periodo yo no la voy a determinar por variaciones de activos depreciables, sino que la voy a determinar por variaciones de depreciación acumulada. Pero me topo ahora con el hecho de que el enunciado ya me dice de cuánto es la depreciación gasto del periodo. En el punto 2 me dice que es de 1416. Entonces no es necesario que yo haga cédulas ni para mobiliario de equipo ni para depreciación acumulada, porque ese gasto ya lo tengo detallado, entonces simplemente lo omito. Las cuentas por pagar, ¿sí?, corresponden a compra de mercadería al crédito. Entonces, esa ya lo trabajamos. No lo vamos a tomar. Los gastos acumulados por pagar es lo que acabamos de trabajar. Documentos por pagar. No me hace mención a nada, entonces estos documentos por pagar simplemente pudieron haber correspondido a compras al crédito que nosotros realizamos. Pero como las compras al crédito ya me las dieron en mi enunciado, entonces ya no tengo por qué utilizarla. Entonces la dejo de lado también. Y la cuenta capital, ustedes saben que se utiliza para hacer la prueba de la ganancia o comprobar que el resultado que nosotros obtuvimos de todo este proceso sí corresponde con la variación que hubo de un periodo a otro. Entonces, esta tampoco nos va a servir para integrar gastos. Entonces, ya pasamos por todo nuestro balance inicial y ya no vamos a utilizar cuentas para determinar gastos. Ahora nos vamos al área de caja y bancos. Aquí me habla de ingresos, ¿sí? Me habla de un redepósito, me habla de cobros de cuentas por cobrar y me habla de un préstamo recibido del banco, ¿sí? Y ese préstamo me dice que va a devengar una tasa de interés. Entonces acá, en un punto sí determinar un gasto.
porque me está diciendo que está sujeto a una tasa de interés y me está diciendo el periodo de tiempo por el cual lo debo de calcular. La tasa de interés es del 12% anual, pero el préstamo solo va a devengar a partir de noviembre y diciembre, porque el banco nos lo concedió el último día de octubre. Entonces solo tenemos 2 meses que debemos de pagar intereses por ese préstamo. Entonces tengo esta cuenta o tengo esta nota acá del interés y la voy a relacionar con algún pago de intereses que haya realizado en el área de cheques emitidos, pero no existe pago de intereses. Entonces salto a los saldos finales para ver si hay alguna cuenta relacionada. Y tenemos esta última cuenta que me dice que de intereses por pagar yo tengo registrados 100 quetzales. Entonces, tengo un préstamo que está generando intereses y me da una tasa de interés. Dentro del movimiento de bancos no tengo pagos realizados en concepto de intereses. Entonces quiere decir que si no existe tampoco un saldo inicial, este saldo final de intereses por pagar corresponde al gasto del periodo y lo vamos a comprobar. Lo puedo hacer de dos maneras. Una es haciendo uso de las cédulas que yo busco y solo tomo los saldos o solo tomo los valores que existen. Yo tengo un saldo final de intereses, no tengo pagos realizados y tampoco tengo saldo inicial. Entonces, por lógica, esos 100 quetzales que están en el saldo final corresponden al gasto del periodo. Aún así, yo lo quiero comprobar. Quiero saber si realmente ese valor que está en balance, saldo final, corresponde al gasto efectivamente del periodo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el valor del préstamo, que ya me lo están dando. Me dice que recibí 5,000 quetzales. Lo voy a multiplicar por la tasa de interés, que es el 12%, ¿sí? Y me da 600 quetzales de interés. Pero estos 600 quetzales de interés es lo que devengaría el préstamo por un año completo, porque ahí me dice que la tasa es anual. Entonces, estos 600 yo los divido dentro de 12 para determinar el interés gasto por un solo mes. Y ahora lo voy a multiplicar por los meses que devengó, que se devengaron. En este caso serían noviembre y diciembre, ¿sí? Aunque el enunciado me diga que fue recibido el 31 de octubre, como fue al final de octubre, octubre no devenga intereses. Solo va a devengar en noviembre y diciembre. Entonces, estos 50 quetzales los voy a multiplicar por 2 meses, noviembre y diciembre, y de esa manera compruebo lo que yo determiné a través de mi cédula efectivamente corresponde al gasto del periodo. Seguimos ahora igual con revisando nuestro enunciado. La siguiente línea que nos encontramos es de cobro de documentos por cobrar. Entonces, cobro de documentos por cobrar corresponde a la cédula de ventas al crédito. Entonces, ya la tomé en cuenta, ya la dejo de lado. Me paso a los cheques emitidos. Cuando me habla de que pagué cuentas por pagar, me está hablando de pago de compras o pago realizado a nuestros proveedores, pagos realizados en concepto de compras de mercadería al crédito. Entonces, esa no la voy a tomar como gasto porque yo ya determiné mis compras al crédito. La siguiente que tengo es la línea de sueldos. Ese sí es un gasto, porque yo lo pagué durante el periodo y corresponde al pago que le hago a los colaboradores que trabajan en la empresa.
Como no tengo saldos iniciales y finales, ¿sí? Dentro del enunciado, no me habla de sueldos por pagar ni sueldos por pagar saldo final. Entonces, este valor que yo tengo acá es el gasto del periodo. Simplemente lo traslado. Sueldos, gasto, 30.160. La siguiente línea corresponde a los alquileres. Igual, yo no tengo ni alquileres por pagar saldo inicial, ni alquileres por pagar saldo final. Entonces no tengo cómo integrar cédulas. Entonces yo las omito. Simplemente tomo los valores pagados. Sigue la luz y el teléfono. De la luz y el teléfono, al igual, no existe movimiento de inicial y final. Entonces lo pagado durante el periodo corresponde al gasto. Vamos a la siguiente, el siguiente desembolso que corresponde a la proveeduría. Nosotros sabemos que la proveeduría son todas aquellas compras de materiales que son para uso general de la oficina, para uso del personal. Ahí colocamos la compra de café, la compra de vasos, la compra de platos desechables, la compra de servilletas y todos esos productos que son necesarios en la oficina para atención hacia los empleados, ¿sí? Pero esa proveeduría se maneja al igual que el inventario de mercaderías. Yo no puedo tirar a gasto lo que compré, porque yo sé que las compras me van a durar cierta cantidad de tiempo. Entonces lo que hacemos es que la compra de proveeduría la colocamos en un determinado lugar que tenemos destinado para eso, y cada final de periodo nosotros hacemos un conteo de lo que aún no se ha consumido y tiramos como gasto lo que efectivamente ya se consumió, ¿sí? Entonces para eso vamos a hacer uso también de una cédula que va a integrar los movimientos de esos saldos. Y si se dan cuenta, es exactamente igual al movimiento del inventario de mercaderías. Para determinar el costo de ventas, ustedes inician con el saldo inicial de inventario. Acá también van a iniciar con el saldo inicial de inventario. El enunciado me dice que yo al principio del periodo no tenía inventario de proveeduría. Entonces su valor es 0. Me habla de que compré, ¿sí? Me dice que compré 1097. Pero también me dice que después de todo el periodo 2024 se hizo un conteo y que todavía existió una parte que no se consumió por 415.95. Entonces eso corresponde al saldo final. Se la vamos a restar porque no se consumió durante el periodo, se va a consumir en el siguiente periodo, entonces no puede considerarse gasto. Entonces el gasto por concepto de proveeduría va a ser la diferencia entre lo comprado y lo que sobró al final del periodo, 681 quetzales. Regresamos a nuestro enunciado. La siguiente línea corresponde a impuestos y licencias. Nosotros lo pagamos y va a corresponder a un gasto durante el año 2024. Mercaderías al contado, nosotros ya hicimos nuestra cédula de mercaderías, de compras, perdón, al contado, entonces no lo trabajamos. Los documentos por pagar, pues me dice que yo pagué parte de esta deuda que traía. Documentos por pagar, yo inicié con 8.850 y acá estoy emitiendo un pago por 5.310. Entonces eso no me va a generar gasto, ¿sí? Ahora me voy a los saldos conocidos de 2024. Cuentas por cobrar corresponde a
compra de mercaderías. Las cuentas, la estimación, perdón, para cuentas incobrables ya la utilizamos para una cédula. El inventario final también ya está contemplado en la cédula de costo. El inventario de proveeduría, ahorita lo acabamos de integrar. Los gastos por pagar también ya los trabajamos. El préstamo bancario es lo mismo que el banco, que el libro de bancos me dice que recibí. Entonces simplemente quiere decir que el préstamo que recibimos aún no lo hemos pagado. Los 5,000 que recibimos en octubre, con esos mismos 5,000 cerramos diciembre, posiblemente se vayan a pagar el siguiente año. Entonces aquí no hay gasto que debamos integrar. Y los intereses por pagar ya lo utilizamos para determinar los intereses gastos del periodo. Entonces ahí ya cumplimos. Nos pasamos a la información adicional, porque recordemos que en datos incompletos vamos a tener gastos, puede desde un inicio, desde el encabezado del enunciado, puede que ahí nos den gastos, o en las últimas líneas del enunciado. Entonces vamos a hacer un barrido total de nuestra información. El punto número 1 me habla de las ventas al contado, entonces esa ya lo trabajé, ya no lo tomo en cuenta. El punto número 2 me habla de la depreciación. Entonces, era un gasto que aún no había yo colocado en cédula, porque cuando yo vi los movimientos de mobiliario y equipo y de depreciación acumulada de equipo, yo analicé y me di cuenta de que la depreciación ya me la estaban dando de manera directa. Entonces, la dejé pendiente hasta llegar al punto que me hablaba en específico de eso. Entonces aquí tengo depreciación gasto. Las cuentas dadas de baja, cuentas incobrables, nosotros ya determinamos un gasto por ese concepto. Las devoluciones y rebajas sobre compras, nosotros ya las trabajamos. Las trabajamos para determinar mis compras netas, acá. Entonces ese valor ya lo trabajamos. Y el último punto me habla de las mercaderías compradas al crédito. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, ya hicimos un recorrido total de nuestro enunciado y ya tomamos aquella información que nos iba a servir para integrar cédulas y para determinar gastos. Entonces, antes de pasar a la elaboración de los estados financieros, yo les pregunto si hay alguna duda acerca de algún punto que hemos trabajado. Aquí tengo a Gabriel con la mano levantada. Si me hace favor de plantear su duda. Buenas noches, es un gusto saludarle. Con una consulta, la primera es, ¿nos compartirá el Excel con las cédulas trabajadas? Esa es una. Y la segunda es, los movimientos de caja y bancos, esos no los tomó para ventas, ¿verdad? Ni movimiento de efectivo, solo básicamente los cuentas por cobrar y solamente, ¿verdad? O sea, lo que era por el crédito, ahora por las que eran al contado. Solo que me conecté un poquito tarde, por eso la consulta de las ventas. Bueno, las ventas saltado las trabajamos conforme lo que me decía el enunciado. El enunciado que a ustedes le compartieron en el área de ingresos me daba un detalle y me decía que durante el periodo recibimos en un total general de depósitos una cantidad, y después me hace un detalle de qué integra ese gran total. Pero si hacemos una suma acá, vemos que no nos cuadra. Lo que me detalla son una cantidad y lo total recibido en bancos es otra cantidad. Entonces nos vamos a la información adicional, y en el punto número 1 de la información adicional, ahí me da la clave de cómo determinar mis ventas al contado. Me dice que las ventas al contado se van a determinar tomando el total de depósitos que tengo acá
y le voy a restar los cobros de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque está dentro del total de depósitos recibidos, pero no son ventas al contado, sino que son recuperación de cartera. Es decir, es ventas al crédito. Los cobros de documentos también se excluyen, porque como no tenemos evidencia de que sean por otro concepto, aducimos que corresponden a compras al crédito. Entonces también son recuperación de cartera. Y el último punto es un préstamo bancario que recibimos. Está dentro del total de ingresos del periodo, pero no es venta, ni al crédito ni al contado, es un préstamo. Entonces, eso fue lo que hicimos en el método analítico. Para determinar las ventas al contado, tomamos el depósito y le restamos esos 3 valores que me especifica el enunciado. Y por análisis, le restamos también el redepósito, porque el redepósito significa que es una misma cuenta por cobrar, solo que está 2 veces recibido en el banco. ¿Por qué? Porque una de las veces resultó rechazado. Pero como yo solo tengo el total de depósitos, en depósitos me aparece 2 veces. Entonces yo voy a eliminar una, porque solo una vez recuperé, la otra vez resultó rechazado. ¿Sí? Ahí está cómo determinar las ventas al contado. Y la otra, si les voy a compartir el Excel, pues sí, lo voy a compartir a la persona acá que le partió el enunciado y ellos se los trasladen para que les sirva de material de... Sigo con Gabriela, ¿tiene la mano levantada, por favor? Sí, buenas noches. Solo una consulta. Fíjese que estaba haciendo un ejercicio, es otro. Bueno, él lo estaba haciendo aparte, en otro, en otro momento, pero estaba haciendo un ejercicio que me pide una provisión para cuentas dudosas. Solo tengo una duda para que me saque en la cédula de ventas, cuando ya determino mis ventas al crédito. Ahí solo lo hago por el porcentaje legal, que son el 3%, y ya, o sea, esa es mi provisión, y ya después solo lo agrego, o cómo. Es que no había hecho ningún ejercicio cuando me pide provisión, entonces, ahorita que lo estoy haciendo... Usted tiene que llegarse a lo que le diga el enunciado. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Es que recuérdese que usted tiene, aquí en este caso, tiene un saldo. Ajá. Es que según el ejercicio que es donde estoy haciendo, no tiene ninguna provisión. O sea, hasta este año lo van a crear, entonces me está pidiendo como que, me imagino que es del saldo final de mis clientes, como que sacar ahí la provisión, pero no sé. Pero el enunciado le pide que usted calcule la provisión. Sí, hasta el final me pide como se solicita por... Bueno, entonces sí, el gasto del periodo va a corresponder a esa partida contable que usted va a hacer, donde va a decir cuentas incobrables a estimación para cuentas incobrables. Solo tiene que tener cuidado que no hayan cuentas que fueron dadas totalmente de baja, porque entonces las tendría que sumar al saldo final. Ah, ok, está bien, gracias. Tal y como lo trabajamos aquí en la cédula, en el área de cuentas incobrables, tengo saldo final de estimación, que es lo que le está pidiendo a usted que determine, el saldo final. Ajá. Y le sumé los cargos, si es que el enunciado me decía, y aquí efectivamente el enunciado me dice que hubieron una cantidad específica que yo ya no voy a recuperar, que se hicieron todos los procedimientos legales y procedimientos técnicos para recuperarlo, pero que definitivamente ya no lo voy a recuperar. Entonces, a la cédula yo dije, el saldo final de la estimación, en este caso la estimación que usted creó, ese va a ser un gasto. Y tiene que revisar si en su enunciado no le habla de cuentas totalmente dadas de baja. Si no le dice, simplemente va a decir usted, la estimación que yo creé ahorita, y si no traía estimación inicial porque no la habían creado, entonces no tengo que restarle. El gasto del periodo va a ser la estimación que usted acaba de determinar. Ah, ok, gracias, Lick.
Muy bien. Vamos con Honorrea. Honorrea, creo que tiene ahí. Buenas noches, NX9. licenciado. Adelante. Disculpe, tenía una duda conforme a la cédula de ventas y la cédula de compras. Estaba viendo que en la cédula de ventas usted suma los descuentos, devoluciones y rebajas. El monto de esa cantidad se lo suma a, a las ventas, pero en la cédula de compras usted se los resta, siendo la misma cuenta de devoluciones y rebajas sobre compras. No me quedó muy claro el por qué en ventas se suma y por qué en compras se resta. Las devoluciones y rebajas sobre compras y sobre ventas, ¿verdad? Así es, en la cédula de ventas usted la sumó, pero en la cédula de compras, la misma cuenta de devoluciones y rebajas sobre compras, en la cédula de compras usted la restó. Entonces dije que como que no me quedó muy claro el por qué. Muy bien. Recuérdese que la cédula de compras es exactamente igual, perdón, la cédula de compras al crédito es exactamente igual a la de ventas al crédito. Solo usted va a cambiar los conceptos. Va a decir saldo final de cuentas por pagar, saldo final documentos por pagar. A eso le va a sumar los pagos realizados a proveedores, los pagos realizados a documentos por pagar, le va a sumar las devoluciones y rebajas sobre ventas, perdón, sobre compras. Después le va a restar el saldo inicial de cuentas por pagar y le va a restar el saldo inicial de documentos por pagar, ¿sí? ¿Por qué no se Sí, lo, por qué aquí simplemente está la estructura, pero si yo no tengo saldo, no lo voy a sumar? ¿Por qué no lo hice en el área de compras? Porque el enunciado ya me da a mí el total de compras al crédito. Recuerde que este movimiento que estamos haciendo, esto que está haciendo en ventas al crédito, no es para determinar el total de devoluciones y rebajas sobre ventas. Usted simplemente está dándole movimiento a la cuenta, cuentas por cobrar y documentos por cobrar, ¿sí? Pero como el enunciado a mí ya me da el total de compras al crédito, ya no es necesario que yo haga la cédula de compras al crédito. Si el enunciado no me diera las compras al crédito, yo sí hubiese hecho todo este proceso y hubiese sumado las devoluciones y rebajas sobre compras primero para determinar las compras totales y después se lo restaría para determinar mis compras netas. ¿Sí? oye, entonces con lo que usted acaba de explicar, como el ejercicio o el enunciado ya le había dado los datos, entonces ya no había necesidad de sumar el monto de devoluciones y rebajas sobre compras porque usted ya tenía los datos, el ejercicio ya se los había dado. Y en caso Sí, contrario, ya no que no tengo se los necesidad de hubiera hacer dado, toda la cédula. exacto, ya lo entendí, licenciado, muchas gracias. Ajá. Sí, como les digo, Gracias. esas son pequeñas trampas que vienen en los exámenes. Como estamos acostumbrados precisamente a eso, de que como en la cédula me dice que tengo que sumarlo, yo lo tengo que sumar. Entonces caigo en ese error. Pero como les dije cuando estábamos viendo, si el enunciado ya me da un valor, yo ya no lo integro. Simplemente tomo los valores que me dieron. Compras al contado ya lo conocía yo y compras al crédito. Eso me da total de compras. Pero siempre yo le voy a restar mis devoluciones y rebajas sobre compras porque yo necesito determinar compras netas. ¿Sí? Sí, licenciado, muchas gracias. Vamos a... Muy bien. Juan, por favor, tiene la palabra. Buenas noches, Rick. Solo con una consulta, ¿por qué se quedó a cero ahí donde documentos por cobrar? Lo restó entre, creo que la cuenta cobro de documentos. ¿Por qué se quedó a cero? Esa es la duda. Eh, Está donde en está, ventas al crédito. ajá, ventas de crédito. Ajá.
saldo final de documentos por cobrar, yo tengo valor 0. ¿Sí? ¿Por qué? El enunciado no me da ese valor. ¿Sí? Tendría que estar dentro de los saldos finales. Yo no lo conozco. Y debo tomar en cuenta que me dice que no es que estos sean los saldos finales. Entonces, me dice que son parte de los saldos finales. Es una parte que yo conozco. Lo demás no lo conozco. Entonces, a mí me toca averiguar los demás saldos. Por decirle algo, no tengo el saldo de caja y bancos. Entonces, yo voy a determinar, tengo un inicial, pero no tengo un final. Entonces, ¿qué me va a tocar a mí? Determinar ese saldo final, porque recuérdense que me están pidiendo balance. Entonces, a mí me va a tocar determinar ese saldo final. Lo mismo pasa con documentos por cobrar. Yo tengo un saldo inicial, pero no tengo un saldo final. Entonces, ¿qué me toca a mí? Determinarlo. Como ese documentos por cobrar forma parte de la cédula de ventas al crédito, ¿qué fue lo que hice yo? Dije, tengo un saldo inicial de documentos por cobrar, que es de 2,000 quetzales. ¿Sí? Y dentro de mis cheques emitidos, yo tengo que, dentro de mis cobros recibidos, yo tengo el punto número 4 que me dicen que me pagaron documentos por cobrar por 2,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, en este primer movimiento, yo determino que ahora mi valor o mi saldo final es 0. ¿Sí? Pero debo de ir a ver si existe alguna evidencia de que se vendió a través de documentos por cobrar. Pero el ejercicio no me habla de eso, simplemente me dice se vendió mercadería al crédito y solo me habla de cuentas por cobrar, saldo inicial y saldo final. Esas sí existen. Entonces yo hago el análisis y digo, estos documentos por cobrar que tenía al inicio del periodo son los que me están pagando acá en el movimiento de ingresos. Entonces mi saldo final es 0. Así fue como determiné este valor de acá, valor 0. Oh, ya. No sé si Ya. queda claro ahí o ese era el punto. Ese era el punto, es que fíjese que me puse a hacer otra cosita y a lo que ya no le puse atención ahí. Gracias. Muy bien, pasemos con Manuel de León, por favor, tiene la palabra. Buenas noches, Lee. Buenas noches, compañeros. Solamente con lo que hablaba Gabriela, si no estoy mal, solo para reforzar ahí, ¿verdad? La duda de ella era de cuando no nos dan estimación para cuentas incobrables, no nos dan ningún dato de esa cuenta, que fue lo que yo le entendí. Entonces, ¿de dónde sale la provisión? ¿Verdad? No sé si estoy en lo correcto, Gabriela. Bueno, eso, recordemos que eso ya lo conocemos. La provisión de cuentas incobrables va a salir del saldo final de cuentas por cobrar. Correcto. Y de los documentos por cobrar, ¿verdad, Lee? Si son comerciales. Correcto. Si no son comerciales, no. Esa misma la tenía yo porque yo tengo otros ejercicios, perdón que me meta, en donde aparecía también cuentas por cobrar. Entonces, si no estoy mal, se suman esos dos saldos finales y eso se multiplica por el 0.03, ¿verdad? Sí, a eso me refería. Tiene que haber evidencia de que no debe existir evidencia que no son no comerciales, que corresponden a otra cosa. Bueno, si el ejercicio no le dice a usted los documentos por cobrar son no comerciales, entonces se aduce que son por ventas al crédito.
Entonces sí se pueden tomar esos dos valores y multiplicarlos por el porcentaje de ley. Y si también en la información adicional dicen que, digamos, también hubieron o se dieron de baja cuentas incobrables, el total de eso que da de los documentos por cobrar multiplicado por el 0.03 se le tiene que sumar, ¿verdad? Se suma lo que se dio de baja durante el periodo. Tal y como lo hicimos acá. Lick, y si da un ejemplo para que quede más Ahí acorde está, con él. cuentas incobrables. Tengo el saldo final, que sería el valor que ustedes estarían determinando en ese ejercicio. El valor de documentos y el valor de cuentas por cobrar lo multiplican por el 3% que me dice la ley y les va a dar el saldo final de la estimación. Pero si el enunciado adicional les dice que desde el periodo también fueron declarados cuentas totalmente incobrables, lo sumo y ese va a ser mi gasto. Y como no tenían saldo inicial, tienen que restarle, no tienen valor que restarle. Entonces, el gasto sería la sumatoria de esos dos. Ahora, si ustedes ya traen un saldo inicial, sí se lo restan, tal y como lo hicimos acá. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, Lick. Gracias, Muy licenciado. bien. Vamos con Rachel, tiene la palabra, por favor. No era yo la que estaba hablando, licenciado. También esa era mi duda. Ah, bueno. Gracias. Va. Muy bien. Entonces ya no hay más manos ahí levantadas. Entonces vamos a proseguir. Ahora, recuérdense que en su examen a ustedes no solo les van a calificar el hecho de hacer la cédula, sino que lo principal es que ustedes presenten estados financieros, porque ese es el nombre del curso. Elaboración de estados financieros con datos incompletos. Entonces, lo más importante son los estados financieros. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estados financieros? Que deben de ser elaborados con base a NIF, ¿sí? Las estructuras que nosotros ya estudiamos y que ya conocemos de NIF. Entonces, corresponde a el estado financiero que vamos a realizar. Recordemos que debe llevar un encabezado, y los encabezados hablan de que se debe identificar la empresa a la que corresponde, se debe identificar el estado financiero que estamos trabajando, se debe identificar un periodo de tiempo. Para el estado de resultados, el periodo de tiempo se establece el 1 de enero al 31 de diciembre del año que vamos a trabajar. Y también debo de expresar o dejar evidencia de qué unidad monetaria estoy trabajando. En este caso estamos hablando de cifras en quetzales. Ahora, recuérdense que el estado de resultados tiene su estructura y va por secciones. Entonces, la primera sección corresponde a las ventas. Si en dado caso yo tuviera devoluciones y rebajas sobre ventas que el enunciado no me los da, ¿sí? Entonces, en esta parte yo tendría que decir ventas totales menos devoluciones y rebajas sobre ventas para obtener mis ventas netas. Recuérdense que eso es lo que pide la norma. Por revelación suficiente yo debo de colocar venta total y sus devoluciones para obtener mis ventas netas. Como en este caso no tengo, pues solo tengo ventas totales. Esa es la primera sección. La segunda sección corresponde al costo de ventas. El costo de ventas le va a restar al total de ventas y resultado de esa operación yo obtengo un valor que se llama margen bruto en ventas, ¿sí? Es decir, lo que yo gané de las ventas menos lo que me costó las mercaderías vendidas, ¿sí? Esto ustedes lo tienen que dejar indicado porque es parte de la estructura del estado de resultados, ¿sí? Entonces, ventas menos costos a mí me va a dar mis margen bruto en ventas.
Después de haber determinado el margen bruto en ventas, viene la tercera sección que se llama gastos operativos, gastos de operación, ¿sí? Y ahí van a listar ustedes todos aquellos gastos que son necesarios para que la empresa funcione y que son constantes, ¿sí? Ejemplo, sueldos y salarios, si no los pagamos un mes, la gente no trabaja. Alquileres, si yo no lo pago, no tengo un local o un almacén donde tener mi mercadería, donde atender a mis clientes. Pasa lo mismo con luz y teléfono, cuentas incobrables al derivarse de las cuentas por cobrar. Es decir, las ventas al crédito forman parte de la dinámica de la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí se detallan esos gastos, aquellos que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Y esta tercera sección, al momento de sumarlos, a mí me va a dar un resultado que se llama ganancia operativa o ganancia en operación, que es simplemente al margen bruto que determiné en la sección anterior, restarle el total de gastos operativos y me da mi ganancia en operación, ¿sí? Después de la ganancia en operación viene la última sección del estado de resultados que se llama otros gastos y productos. Y en estos gastos y productos yo voy a detallar todo aquello que es extraordinario para la empresa, que no forma parte de su día a día, pero que forma parte del estado de resultados. Generó un costo o una ganancia. Ejemplos de esos costos y productos son los intereses gasto. La empresa no todos los años o todos los meses va a estar adquiriendo préstamos. No es parte de su operación normal. Si obtuvo un préstamo, fue porque tuvo alguna necesidad extraordinaria, tal vez no tenía fondos en ese momento para adquirir algún bien o alguna mercadería, tuvo que recurrir a un préstamo, pero no quiere decir que toda la vida va a estar recurriendo a préstamos para hacer sus compras, porque entonces no tendría sentido, ¿sí? Y los otros valores que van acá son los descuentos sobre compras y descuentos sobre ventas. Esos no van en estas secciones de acá, sino que son gastos y productos extraordinarios. Los descuentos sobre ventas van a ser catalogados como gastos y los descuentos sobre compras van a ser catalogados como otros ingresos. Y también dentro de otros ingresos van a ir los intereses producto. En algunos ejercicios a ustedes les van a decir que las ventas al crédito que tienen a través de documentos o los préstamos a empleados o cualquier otro tipo de persona que me da a mí un derecho de cobro, genera una determinada tasa de interés. Entonces ustedes van a tener interés gasto por los préstamos que están ustedes adquiriendo y van a tener un interés producto por los préstamos que ustedes están concediendo. Entonces en esta sección ese tipo de gastos e ingresos. Para este caso solo tenemos el interés gasto, que se generó por la adquisición del préstamo bancario. Entonces solo tengo gastos y tengo un total de 100 quetzales, ¿sí? Y esta cuarta sección a mí me da como resultado la ganancia del ejercicio, ¿sí? A la ganancia operativa yo le resto o le sumo, dependiendo, porque aquí solo hay gastos, pero si hubiesen también ingresos o productos, yo tendría que determinar cuál es mayor. Si hubieran más productos que gastos, entonces a esta ganancia yo le sumaría la diferencia entre productos mayores y gastos menores. Ahora, si los gastos fueran mayor a los productos, entonces yo a esta ganancia en operación le resto los gastos que resultaron, ¿sí? Pero en este caso solo tengo gastos, interés gasto. Entonces digo, a la ganancia operativa yo le resto los otros gastos y productos y me da la ganancia del periodo. ¿Ok?
que es de 7.759,5. ¿Sí? Ya que nuestros resultados, vamos a trabajar nuestro balance general. Y recuerden que el balance general también lleva una estructura, ¿sí? Actualmente el balance general se trabaja por medio o las cuentas se organizan por el método de el tiempo en que se van a liquidar. Se divide el activo y el pasivo en corriente y no corriente. Aquel activo corriente son todos aquellos derechos o activos que nosotros tenemos y que sabemos que son se van a realizar en un periodo máximo de 1 año o menor, ¿sí? Permanecen en nuestra empresa ese tiempo. Ejemplo, el banco. El banco, este saldo que tenemos en banco, no es que nos vaya a durar todo 1 año, no es que nos vaya a durar más de 2 o 3 años. Ese saldo va moviéndose constantemente. Cada día con el ingreso va variando, con los gastos va variando, entonces no es un saldo que esté fijo. Las cuentas por cobrar también, ¿sí? Son valores que se están moviendo constantemente, no permanecen mucho tiempo dentro de nuestra empresa. Entonces a eso se le conoce como corriente, porque se van a liquidar en un periodo menor o máximo de 1 año. Y está la otra sección del activo que se llama no corriente. Ese corresponde a activos que generalmente van a tardar en liquidarse más de 1 año, 2, 3, 4, 5 años. Y el ejemplo claro es propiedad, planta y equipo, porque la propiedad, planta y equipo se adquiere para que esté dentro de nuestras empresas por varios años, ¿sí? Ahora, la norma a mí me pide que el activo se ordene principiando por activo no corriente y después activo corriente, ¿sí? Pero aquí vemos que lo tenemos al revés. Primero puse el corriente y el no corriente. ¿Por qué lo hice así? Y esa es parte también de su análisis que deben de hacer. La norma me dice a mí que la estructura normal es no corriente y corriente, ¿sí? Pero me da una excepción que queda a criterio o a análisis de la persona que está haciendo los estados financieros. Y me dice que cuando el activo corriente sea significativamente mayor al activo no corriente, entonces por importancia yo voy a colocar primero el activo corriente y después el activo no corriente, que es lo que se da en este caso. Mobiliario y equipo apenas tenemos un valor de 7,000 quetzales. Mientras que, digamos, si vamos a las cuentas por par, que es una cuenta activo corriente, tiene 28,000, ya superó los 7,000 que corresponden a mobiliario y equipo. Entonces, por importancia, vamos a hacer uso de esa excepción. Vamos a colocar el corriente y después el no corriente, ¿sí? Pero eso es algo que ustedes deben evaluar. Si el no corriente sí cumple con las características de ser mayor al corriente, nos tenemos que apegar a lo que dice la norma. Primero el no corriente y después el no corriente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro balance general? Nosotros vamos a ir a tomar aquellos saldos que conocemos. Cuentas por cobrar me da 28,000. Entonces aquí lo coloco. También me da el valor de la estimación. Entonces eso, recuérdense que según estructura de balance, a las cuentas por cobrar, yo le tengo que restar la estimación cuentas incobrables para tener un neto de cuentas por cobrar, y ese que se va a sumar al resto de los activos,
Después tengo inventario final de mercaderías, también lo conozco, entonces lo traslado hacia mi balance. Acá. Después tengo un inventario de proveeduría, también lo traslado. Tengo gastos acumulados por pagar, aquí ya me pasé al pasivo. Gastos por pagar, lo tengo acá. Préstamo bancario de 5,000 quetzales. Y los intereses por pagar. Entonces, esos son los únicos valores que yo conozco de mi balance. Y ahí no puedo cuadrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Determinar el resto de saldos. ¿Cómo lo voy a hacer? Partiendo de los saldos que conozco. Los que conozco son los saldos iniciales. Entonces, en el caso de bancos voy a decir, banco inicial, ¿sí? ¿Cuánto es? Voy a tomar el valor. Tengo 12,000 quetzales. ¿Sí? Como estamos partiendo una cédula del saldo inicial, entonces las operaciones van a ser normales, ¿verdad? Van a sumar, no como cuando iniciamos de los saldos finales, que las operaciones van al contrario. Aquí, como estamos partiendo del saldo inicial, las operaciones van a ser normales. Entonces digo, depósito. Y voy a traer el total de depósitos recibidos. Y a ese total yo le voy a restar los cheques emitidos. Y voy a traer el valor que tengo acá. ¿Sí? Y hago una sumatoria. ¿Sí? Pero recordemos, dentro de estos depósitos que yo tengo, también hay un cheque que está repetido. Entonces yo le voy a restar ese redepósito. Y voy a decir 575. Entonces ya tengo el saldo final de banco, ¿sí? Y lo coloco acá. 10,389. ¿Qué me falta? Documentos por cobrar. Entonces digo, documentos por cobrar inicial, que fue el movimiento que hicimos. Documentos por cobrar inicial, tengo 2,000. Menos el pago o el cobro recibido, cobro realizado, 2,000. ¿Sí? Entonces aquí es valor 0. Entonces acá, ¿qué puedo hacer? ¿Colocarle valor 0 o simplemente omitir esa línea? ¿Sí? Ya tengo mi activo corriente. ¿Sí? Ya tengo mi activo corriente, que me suma 69,428. Ahora me paso al activo no corriente y voy a ver mi mobiliario. ¿Cómo determino el saldo de mobiliario? Igual. Mobiliario inicial. Tengo 7,080. Y a eso yo le voy a sumar las compras de mobiliario. Y le voy a restar las bajas de mobiliario. ¿Sí? Banco, las compras tendrían que estar en el área de bancos, en cheques emitidos. ¿Sí? Pero
en esa información yo no tengo ninguna línea que me hable de compra de mobiliario. Entonces, ¿qué es lo que digo? No hubieron compras. Y si hubiesen habido bajas, el enunciado nos lo tendría que decir, o tendría que haber un ingreso en caja y banco si yo vendí parte de mi propiedad, planta y equipo. Tendría que estar indicado. Como tampoco tengo información de eso, quiere decir que no hay bajas. Entonces, ¿cuál es mi saldo final de mobiliario y equipo? Es el mismo que el inicial, porque no hay evidencia de que hubieron compras o hubieron bajas. La depreciación acumulada, ¿cómo la voy a determinar? Esa es simple. Depreciación acumulada inicial ¿sí? ¿Y qué le voy a sumar a eso? La depreciación del periodo. Y la depreciación del periodo fue $1,416. Entonces, ¿qué valor tengo yo de depreciación acumulada? 4,071. ¿Sí? Y al restarle a mi activo mi depreciación acumulada, me da mi neto de activos. Entonces ahora ya tengo activo corriente, activo no corriente, ya puedo yo hacer una sumatoria y decir que mi total del activo es de 72,437.25. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que sí puedo armar un balance general, simplemente tengo que integrar saldos que me hacen falta. ¿Y cómo los voy a integrar? A través de los movimientos que me da el enunciado. Vamos ahora al pasivo y patrimonio. Y el capital, ¿sí? El capital es el mismo que tengo inicial. ¿Por qué? Esta es una sociedad anónima, Las Alegres Vacaciones S.A. Perdón. Y el enunciado no me indica que yo haya pagado dividendos o que yo haya suscrito nuevas acciones o cualquier otro movimiento de patrimonio, no me habla. Entonces, el saldo inicial va a ser el saldo final. El patrimonio constituye varias cosas. El capital social como tal, la ganancia que se generó durante el ejercicio y ganancias acumuladas y otras reservas, ¿sí? Pero como yo no tengo ganancias acumuladas, entonces lo que voy a sumarle al patrimonio simplemente va a ser la ganancia que obtuve durante el periodo, ¿sí? Entonces mi patrimonio neto es de $54,133.05. Me paso al área de pasivos. ¿Qué es lo que me falta? Documentos por pagar, ¿sí? ¿Cómo voy a integrar yo documentos por pagar? Igual que lo hice con los otros saldos. Documentos por pagar. Este va a ser el saldo inicial. Y lo voy a ir a traer. Documentos por pagar. 8,850. ¿Qué le voy a restar? Los pagos que yo haya hecho. Pagos a documentos por pagar. Y eso lo voy a encontrar en el área de caja y bancos. Hay un área que me dice que yo pagué documentos. 5,310. No me habla de que se hayan firmado nuevos documentos. Entonces, el saldo que yo tengo de documentos por pagar es de 3,540. Y las cuentas por pagar, aquí las tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer? También integrarlas. Cuentas por pagar, saldo inicial. Voy a ir a traer este valor. Cuentas
por pagar, ¿sí? Ahora, ¿cómo se alimentan las cuentas por pagar? A través de las compras al crédito. Entonces aquí voy a hacer cuentas al crédito, que fue lo que yo hice en acá, compras al crédito, 105,000. ¿Qué otro aspecto le debo sumar acá? Entonces, por pagar, cuentas al crédito. Le voy a sumar también las, vamos a ver, le voy a restar, le voy a sumar, perdón, los pagos que haya recibido, los pagos que yo haya hecho. ¿Sí? Eso se lo voy a restar, porque disminuyeron la cuenta que yo tenía por pagar. Pagos de cuentas por pagar, se lo voy a restar. Acá lo tengo, 98,000. Y le voy a restar también las devoluciones. Están en negativo acá, entonces solo los voy a jalar. Las devoluciones de 2.945.70. Me equivoqué porque ya le estoy restando esto, entonces aquí es. Sí, las cuentas por hacer aquí. No, perdón, son las compras al crédito. Estoy tomando las compras totales. Disculpen ahí. Son las compras al crédito, no las compras totales. ¿Sí? Entonces ahí tengo los 9.150. ¿Qué es lo que hice? Cuentas por pagar es el saldo que yo traía de mercadería que compré al crédito que aún está pendiente de pago. Le voy a sumar las compras que yo hice de mercadería al crédito, que eso lo determiné acá, ¿sí? Y el error estaba en que yo solo hice clic y tomé este valor, pero es este, compras al crédito, porque el valor total incluye compras al crédito y compras al contado, pero esas no entran dentro de las cuentas por pagar. Entonces tengo cuentas por pagar, saldo inicial, más compras al crédito que hice durante el periodo, menos los pagos que yo realicé a mis proveedores y menos las devoluciones y rebajas sobre compras porque fueron a afectar mi cuenta por pagar. Cuando yo hago ese tipo de operaciones, rebajan mi cuenta por cobrar, perdón, por pagar. Entonces, también se lo resto. Hago una sumatoria y eso me da el valor de mis cuentas por pagar. Ya que tengo el total determinado de mis pasivos, en este caso solo tengo pasivos corrientes,
hago una sumatoria, ¿sí? Y esto se llama total igual al activo, o también se le puede llamar suma del patrimonio y del pasivo. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en el examen si les pide balance general, ¿sí? Y no tienen los saldos, no tienen la totalidad de los saldos. Arman su estado financiero y trasladan los saldos que ya les da el enunciado. Y los saldos Licenciado, que aún perdone, les hagan falta, ¿sí? disculpe una duda. Ahí en las cuentas por pagar, si nos dieran saldo final, ya nos restamos eso que acaba de restar usted, ¿verdad? Correcto. Bien, lo que yo hice, se dieron cuenta de que yo algunos los trasladé porque ya estaban acá, ¿sí? Cuentas por cobrar, yo no la integré, solo la trasladé acá y le resté la estimación para cuentas incobrables. Después quedaron vacíos dentro de mi balance, que fue este y este, porque el enunciado en el área de saldos conocidos 24 no me los daba. Entonces ahí fue donde yo tuve la necesidad de hacer estos movimientos. ¿Miren? ¿Sí? Pero si ya me los da, no integro nada, simplemente lo traslado. ¿Estamos ahí? Perdone, Ok, gracias. perdónale, disculpe, solo Dígame. para, más que todo, no sé si es duda, o sea que si están los saldos finales, solo que se trasladan y ya no se hace más procedimiento. Es correcto, porque ustedes tendrían dos balances. Ujú. Solo los tendrían que ordenar Ah, ya. y colocarlos conforme a estructura. Pero en este caso, en específico, este enunciado les da el balance inicial, pero les dice que del final solo conocen una parte, no lo conocen todo. Entonces ahí es necesario integrar las cuentas que hacen falta. Oh, ya. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya lo que me pide el enunciado. Resultados y balance general. ¿Qué método utilizamos? El analítico. Débitos y créditos es más sencillo todavía, ¿verdad? Todos han visto débitos y créditos. Pregunto, ¿todos han visto ese método, débitos y créditos? Si me pueden ahí responder por medio de una manita, quiere decir que sí lo veo. Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces, débitos y créditos, recuérdense que se trabaja de cédulas básicas. Seriaciones de balance, cédula de caja y bancos, y de esas dos cédulas, balance y caja, sale la cédula de resultado. ¿Sí? ¿Y qué voy a necesitar yo ahí para trabajar? Voy a necesitar dos balances, inicial y final. Y voy a necesitar el análisis correspondiente, de decir, analizar cada una de las cuentas. En la cédula de balance voy a analizar cada una de las cuentas. Primero, determinando qué naturaleza tiene la cuenta, deudora o acreedora. ¿Sí? Después, determinando que hubo aumento o disminución. Entonces, a una cuenta deudora, si hubo aumentos, quiere decir que hubieron débitos. Si una cuenta deudora hubieron disminuciones, quiere decir que hubieron créditos. Si me topo con una cuenta de naturaleza acreedora y aumentó de un periodo a otro, ahí hubieron créditos. Y si al comparar la misma cuenta de naturaleza acreedora, pero disminuyó, entonces ahí hubieron débitos. ¿Sí? Entonces ese es el proceso que ustedes tienen que hacer.
¿Qué voy a hacer yo primero? Trasladar todos los saldos del año 2023, trasladando acá. ¿Sí? Entonces ahí no tengo mayor cosa que hacer más que trasladarlo. Después voy a trasladar los saldos conocidos del 2024, que son los mismos que yo trasladé al principio. Cuentas por cobrar, estimación para cuentas por cobrar, inventario de mercadería, cuentas por pagar, gastos acumulados por pagar, y estos eran los que conocía. Vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También conozco el préstamo bancario y el inventario de proveeduría. ¿Sí? Entonces ahí tengo mis saldos. Como débitos y créditos me pide comparación entre balances, ¿qué es lo que debo de hacer para determinar estos valores que aún me hacen falta? Lo mismo que hice acá. ¿Sí? Banco, voy a indicar a través de recrear sus momentos y voy a tener este valor. Documentos por voy a hacer el análisis y digo que tiene valor 0. Mobiliario y equipo, yo sé que no hubieron adquisiciones ni bajas durante el periodo, también es el mismo valor. La depreciación acumulada, ¿cómo la determino? Recuérdense que tengo saldo inicial y el enunciado ya me da el gasto del año. Entonces simplemente lo sumo y ya tengo mi saldo final. Documentos por pagar, hago lo mismo que hice acá. Saldo inicial, le resto los pagos que realicé